Bien, de nuevo estamos acá para compartir la palabra del Señor con toda nuestra amable audiencia. Un saludo especial para cada uno de los hermanos, hermanas, bueno, el pueblo del Señor en general, de todas las iglesias, de todas las misiones, de todos los concilios, y siempre acostumbro a saludar a la preciosa congregación de la comunidad cristiana bíblica misionera, que es donde el Señor por su misericordia nos tiene sirviendo, compartiendo la palabra con este hermoso pueblo. Mi saludo para cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. Bueno, como el tiempo apremia y en la noche anterior compartí acerca de la resurrección. El tema prácticamente lo centramos en que la Iglesia Apostólica, su tema central que comunicaban, por supuesto, la doctrina que encontramos ahí en el Nuevo Testamento, toda esa doctrina, pero todo giraba en torno a la resurrección de Cristo y también que en el futuro, pues, el pueblo del Señor iría a resucitar. Entonces, pues en esta noche, ayer hicimos como un panorama un poco hasta ya prácticamente hasta el juicio del gran trono blanco. Pero eh, como el tema fue la resurrección, pues vamos a mirar en qué momento realmente se va a dar la resurrección de todos los salvos, de todos los que han sido redimidos por la gracia del Señor, porque no es porque lo merezcamos, es la gracia. Y he estado estudiando un poco acerca de lo que es la gracia de Dios y todos los salvos han sido redimidos por la gracia de Dios desde Abel para acá. Nadie por alguna forma de gobierno ni por la ley, pues la ley sí, como le expliqué en algún momento, condujo y sigue conduciendo al hombre a Dios, dándole a entender que es pecador, y en el Antiguo Testamento condujo a los hombres a Dios a través de los sacrificios de los animales, de los corderos, de los toros, de la vaca lazana, y en el Nuevo Testamento la ley de Dios, porque Cristo no vino para terminarla, para abrogarla, sino para cumplirla, para ratificarla. La ley sigue conduciendo a los hombres ya no a través de corderos a Dios, sino a través de Cristo a Dios. Entonces, todo esto es muy importante entenderlo. Y dije que el tema pasado fue de la resurrección, pues yo quiero que miremos aquel texto tan trajinado, tan conocido por el pueblo de Dios de la primera carta a los tesalonicenses, de su capítulo 4, a partir del verso 13, allí donde aparece este pasaje que es tan importante, y yo digo que tal vez uno de los pasajes más conocidos del pueblo cristiano, y también uno de los pasajes mal interpretados, porque los pensadores, los teólogos del siglo pasado y aún del siglo antepasado, pues hablaron de una manera equivocada y forzaron la Biblia pues para hacerla decir lo que no dice. Entonces yo quiero que me acompañen en esta hora. Yo tengo por aquí este aparatico donde la letra la ampliamos. Capítulo 4, primera carta a los tesalonicenses, que la vez pasada no la tocamos, lo hemos hecho en otras enseñanzas, pero esto de la resurrección aquí aparece en este pasaje. Dice del capítulo 4, verso 13 en adelante, como sigue. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, decir los que han muerto físicamente, mas sus almas, el ser espiritual está allí en la presencia del Señor, consciente, como encontramos en la Biblia, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que era
la base de la predicación, el asunto de la resurrección de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Si Cristo nos resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Somos los más dignos de lástima, de conmiseración, predicando algo que no es cierto, no, pero Cristo resucitó y vive. Entonces dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, vendrá la resurrección, así también traerá en resurrección a los que durmieron, es decir, a los que murieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y yo hago énfasis en esta declaración, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y vuelvo a decir, la venida del Señor está registrada en la Biblia de una manera clara. Para eso Dios la hizo registrar por Juan, y solo la Biblia lo registra hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, a partir del verso 11. Allí se registra cuando Juan ve la otra dimensión de los cielos abierta. Dijo, vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba. Bueno, allí viene ese relato y el cumplimiento de esta palabra hasta la venida del Señor. Vuelvo a enfatizar, Cristo no viene antes de Apocalipsis 19:11 en ese relato, de ahí para acá nunca la Biblia nos cuenta, nos dice o se registra que Cristo haya regresado. No, repito, todo lo que se diga al respecto, de ahí hacia atrás, acerca de la venida de Cristo es anuncio, es enseñanza, como aquí no hay ningún cumplimiento en este texto. Dice entonces que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto, no iremos adelante de ellos. Explica en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, que es la séptima en esa serie de trompetas que encontramos allí, donde dice que se consumará el misterio de Dios. Dice entonces, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando Él descienda, que es allí, en Apocalipsis 19, que desciende de nuevo aquí a la tierra, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note cómo aquí habla de la resurrección, que fue el tema que la vez pasada compartimos. Resurrección de los muertos. Entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero que ¿qué? Pues antes de ser nosotros los que estemos creyendo en Cristo y salvos, antes de ser transformados, en, digamos, unos instantes, unos segundos, antes de que nuestro cuerpo sea transformado, resucitarán todos los que hayan muerto en Cristo. El ser humano muere en Cristo para vida eterna o muere en el diablo para condenación. No hay término medio. Como Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que en un punto neutral, de que el hombre no murió ni en Cristo ni en el diablo no existe. O muere en Cristo para vida eterna, muere creyendo en la promesa de la redención, muere creyendo en lo que Dios ha dicho para redención, que es morir en Cristo, o muere sin Cristo, muere en el diablo. Entonces, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, se refiere a todos los salvos desde Abel hasta el último que haya muerto siendo salvo antes de ese momento de Cristo venir. Entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el 17 luego dice, luego nosotros los que vivimos, ahí mismo, luego, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero no vamos a ser arrebatados con este cuerpo.
La Biblia dice que sangre y carne no puede ir a participar del reino que el Señor va a establecer aquí en esta tierra, con Él para reinar. Dice entonces que seremos arrebatados juntamente con los que resucitan para recibir al Señor en el aire. No dice que para que el Señor nos reciba y nos saque de la tierra, es todo lo contrario. La iglesia, tanto resucitada como transformada y arrebatada juntos en un solo grupo, seremos trasladados por los ángeles allí a Palestina, que es a donde Dios envía a su Hijo Jesucristo, es a donde Cristo regresa. No regresa a ninguna otra parte de la tierra. Dice, para recibir al Señor en el aire, lo que enseñó Dios a través del profeta Zacarías, que el monte de los olivos se partirá en dos y que se hará un gran valle. Allí es donde regresa Cristo. Así que dice, enviará a los ángeles por los 4 puntos cardinales. Vamos a leerlo ahora en esto de la resurrección, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, reunidos de ahí para allá con Él. Entonces mire cómo el tema de la resurrección era muy claro. Vuelva a mirar aquí este pasaje. Aquí no dice que Cristo viene hasta las nubes, que no toca la tierra. Aquí no dice que viene en secreto. Esos son añadiduras, esos son doctrinas humanas que se le añadieron a la palabra del Señor. Aquí no dice que se devuelve, quién sabe para dónde. No, Él cuando venga no se va a devolver para ningún lado. Él viene para establecer su reino en esta tierra, que es lo que estamos analizando, hablando del reino de Dios. Cristo fue muy claro, y yo quiero que regresemos al Evangelio de Mateo, porque ya lo hemos visto en anteriores charlas, podemos decir. En Mateo capítulo 24, vamos a trasladarnos al verso 21, capítulo 21. Después estudiaremos acerca de este tiempo final que se avecina, que es lo que la Biblia llama la gran tribulación. Todavía no he hablado de eso casi nada, sino que es que esto es tan amplio. Dice en el verso 21 del capítulo 24, Jesús anunciando acerca del fin. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Note lo que dice. Vuelvo a leer este verso 21, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ese momento, ni la habrá. O sea, está hablando del final de los días, que después de esta última tribulación no habrá otra. Nunca más habrá otra tribulación. Y luego sigue hablando de cómo es que Él va a venir. Dice que todo ojo le verá. Y vuelve a mencionar la tribulación de la cual viene hablando ahí, que es la última tribulación. En el verso 29, vuelve a mencionar la acaba de mencionar en el verso 21. Ahora, ahí entre el versículo 28 y el 29, trozaron ese texto que tiene un mismo mensaje. Eso es un crimen hermenéutico. Cortar un párrafo que contiene un mismo mensaje, un mismo tema, descontextualizar la Biblia, eso es gravísimo, pretendiendo ajustar este otro pasaje a la mente de la doctrina dispensacional. Pero eso no es lo que Cristo enseñó. Mire, vuelve a mencionar precisamente, enlaza esto con lo de atrás, con el verso 21. Dice en el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la que acaba de mencionar en el verso 21, dice, el sol se oscurecerá. Lo mismo que dice Joel, lo mismo que dice Isaías, así está. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. No sabemos exactamente qué será esto que de las potencias de los cielos serán conmovidas,
Muchos han opinado que explosiones atómicas, otros que va a sufrir un cataclismo el sistema solar, bueno, lo que sea, pero va a haber unas señales especiales. Luego mire lo que dice que va a suceder después, inmediatamente después de terminada la tribulación de aquellos días. Mire, en el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No sabemos exactamente qué señal, no podemos argumentar al respecto, porque no dice qué señal será. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, esto después de terminada la tribulación, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Esto cuando? Después de terminada la tribulación última. Mire, es donde el mismo Cristo coloca su venida, donde el mismo Cristo coloca su advenimiento, no antes ni en la mitad, sino inmediatamente después de la tribulación. Y luego mire lo que sigue diciendo que va a suceder después que termine la tribulación final. Dice en el verso 31, y enviará a sus ángeles, como enseñó en Mateo 13 y allá en Apocalipsis 14, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, que es la final trompeta, la séptima, y juntarán a sus escogidos. Los escogidos del Señor son todos los redimidos, todos los salvos desde Abel para acá, incluyendo a Abraham, incluyendo a Daniel, incluyendo a usted, hermano, que es salvo, hermana, de hebreos y de gentiles, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y luego dice, ¿de qué parte de la tierra? Dice, de los cuatro vientos, quiere decir, de los 4 puntos cardinales de la tierra, de todos los países de la tierra. Será el recogimiento a través de los ángeles, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí es cuando se va a dar la resurrección de todos los que hayan muerto siendo salvos y la transformación de los vivos salvos con un cuerpo muy igual al cuerpo que tendrán los resucitados, si es que no nos morimos nosotros para resucitar ese día también. Entonces, esto es muy claro y esto no se puede cambiar, no podemos adulterar la palabra, como el Señor lo estableció, así es. Yo quiero que miremos un poquitico también en el Evangelio de Marcos, porque Marcos relata exactamente lo mismo. Estamos hablando del día de la resurrección, que fue el tema pasado. En Marcos capítulo 13, vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Marcos capítulo 13. El verso 19, Marcos 13. Marcos capítulo 13, vamos a leerlo. Vaya hasta el verso 19, que dice como sigue este texto. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo. Está hablando del tiempo final. Ni la habrá, o sea que esa es la última. Y luego en el verso 24, que de nuevo descontextualizan la Biblia ahí con el propósito de ajustar la Biblia a las ideas humanas, pero como he dicho, nunca la Biblia debe ajustarse a mi parecer. No, mi mente, mi corazón debe ajustarse a la palabra de Dios. Mire cómo dice luego en el verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación que acabo de mencionar en el verso 19, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, hasta después de la última tribulación, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice ahí, y entonces enviará a sus ángeles, como enseña en Mateo 13. Enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los dispensacionalistas han dicho que estos escogidos no son de los gentiles, que son solo exclusivamente de los israelitas, de los hebreos.
Pero eso es una mentira. Hasta hay un cántico por ahí, escogido fui de Dios en el amado, y los gentiles son los que cantamos ese cántico. Y entonces, y Pablo habla en el Nuevo Testamento a los filipenses, a los colosenses, a los romanos como los escogidos de Dios, y fueron cartas dirigidas a los gentiles. Pero esta gente forzando la Biblia y queriendo excluir a Israel, que no hace parte de la iglesia, porque aquí dicen que no, que la iglesia se va 7 años antes de terminar la tribulación. Y eso no está en la Biblia por ningún lado, no se puede sustentar. Y al final, cuando termina el Señor el discurso, precisamente en el verso 17, en el verso 27, perdón, verso 27, donde Jesús termina este discurso. A ver, perdónenme, 27, no, 37, donde el Señor termina este discurso, porque ellos dicen que esta palabra, a partir del verso 24 de Marcos y 29 de Mateo, dicen que eso es para los hebreos. Pero mire que el Señor le salió adelante a estos pensadores del dispensacionalismo, y en el verso 37 mire lo que registra Marcos, que Jesús dijo: y lo que a vosotros digo, a los hebreos, a todos lo digo, velad. Es decir, a los colombianos, a los argentinos, a los chilenos, a todos lo digo. O sea que eso no es un mensaje exclusivamente para los hebreos, para que se diga que los escogidos en este caso son los hebreos. No, señor, a todos lo digo, a todos los seres humanos. Y así han torcido la Biblia y le han escondido la verdad a mucha gente, y mucho pueblo, la mayoría del pueblo evangélico, está engañado con una falsa expectativa, que nos vamos a escapar de la tierra para otro lado. Nunca el Señor en la Biblia presenta que por seguir a Cristo vamos a escapar de persecución, de muerte, de muchas cosas terribles. No, nunca Jesús dijo eso. Todo lo contrario. Por causa de mi nombre seréis perseguidos, seréis maltratados, hasta seréis muertos. Y no temáis al que mate el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oiga, todo eso es muy claro, pero el hombre ha torcido la palabra y ha escondido la verdad al pueblo, y el pueblo, mire, ¿con qué propósito se metió estas mentiras de parte del enemigo en medio de la iglesia? Con el propósito, hay mucha gente que yo le ha dicho: no, si yo no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo. Si yo no resucito en el primero, si yo no me voy, entonces me voy en el segundo. Segunda oportunidad no hay. Cristo viene una sola vez. Y pensando en esa segunda oportunidad, la gente no está santificado. Mira, hay mucho pastor en pecado, en cualquier clase de pecados, robando, en adulterio, en fornicación, si son solteros, muchos miembros de iglesia, así de la misma manera, precisamente porque ellos dicen: no, eso yo, si no me voy en Artica en el primer viaje, me voy en el segundo. No, señores, así no dice la Biblia. Cristo nunca enseñó eso, ni Pablo, ni Pedro. La resurrección solo se va a dar cuando Cristo venga. Esto es muy claro, amados hermanos y amigos. Entonces, aquí en Mateo 24, en esta porción que estamos leyendo, y en la de Marcos, y en la que leímos de Tesalonicenses, ahí no hay ningún cumplimiento. Ahí simplemente Cristo está enseñando en el registro de estos dos evangelios, y Pablo está enseñando en la carta que escribe a los hermanos de Tesalónica cómo va a suceder el asunto, qué va a suceder cuando Cristo venga, cuándo va a ser, hasta la venida del Señor. Entonces, y como he dicho, nunca en la Biblia aparece, refiriéndose a la venida del Señor, palabras plurales como venidas. No, solamente venida, una. No dice manifestaciones respecto a la venida del Señor, dice manifestación, una. Hay que ver todo ese asunto como la Biblia tiene una claridad meridiana. Entonces, como el tema pasado fue la resurrección, pues yo aquí estoy hablando que la resurrección se va a dar cuando Cristo venga. La vez pasada leíamos allí en Apocalipsis 19 y 20, allí en el relato de la venida de Cristo, dice allí que allí es donde se da la primera resurrección. Vamos a empatar esto para continuar
hablando un poquitico también, yo quiero hablar en esta noche acerca del tiempo del milenio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser eso tan hermoso? Porque es que ahorita hay un desorden sobre la tierra. Atracan, roban, violan, homosexuales, lesbianas, adúlteros, borrachos, y aún en medio de esta situación hay gente que en sus casas se está emborrachando. Hay gente que está pecando, no quieren oír a Dios ni así forzosamente. Hay mucha gente que se está arrodillando hasta en las calles. Hay gente que, de los que no son cristianos, ahora sí están clamando y están, ya no es ante un ídolo, sino ahí junto a una pared, clamándole al que de veras conocen que es Dios. Pero muchos están sordos con esta situación y este azote que Dios está permitiendo a la humanidad. Pero muchos están volviendo a Dios. Dios quiera que sea usted que me oye, que no se ha convertido también, que se vuelva a Dios. Y entonces allí en el Apocalipsis capítulo 20, cuando viene Cristo, es que se da la primera resurrección. Como hemos explicado ya, no hay sino dos resurrecciones fuera de la resurrección de Cristo. La primera para los salvos y la segunda resurrección para los perdidos, para los injustos, como dice Pablo. Vendrá la resurrección de justos y de injustos. La resurrección de los justos, de los salvos, pues se da en ese relato que hace el Señor en el capítulo 20 de Apocalipsis, del verso 4 leamos. Y vi tronos, capítulo 20, verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Todos sus santos que tiene para ejercer autoridad en el tiempo del milenio. Los apóstoles van a estar, como dije la vez pasada, sobre cada una de las tribus. David volverá a ser rey sobre toda la nación de Israel. Bueno, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Juan ve a todos estos, tanto los que se sientan como los que habían sido decapitados por el anticristo. Dice, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y luego, mencionando a todo este personal, dice, y vivieron todo ese pueblo y reinaron con Cristo 1000 años, tanto los que se sientan en tronos como los que mate el anticristo, toda esta gente, y vivieron. Luego dice en el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, los injustos, los condenados, los perdidos, hasta que se cumplieron 1000 años. Pues hasta ahí no se ha cumplido, pero es el relato que hace Juan, porque Juan no podía escribir todo al tiempo. Va relatando por pedazos de todo este asunto. Luego vuelve a mencionar a los que resucitan ahí, que son todos los salvos. Dice, esta es la primera resurrección. No podemos pensar que antes de la primera 7 años haya otra resurrección masiva de salvos, como se ha argumentado, aludiendo allí a aquella porción de primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 en adelante. Allí no hay ningún cumplimiento, ahí es una enseñanza. Cumplimiento es aquí cuando Cristo viene. Entonces dice en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, la condenación, la separación eterna al lago de fuego, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El tema también que venimos tratando es acerca del milenio. Bueno, entonces ya todos los salvos resucitan, seremos transformados si no nos morimos antes de ese momento de la venida de Cristo. Y estaremos allí con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que nunca más irá a enfermar ni a morir, menos morir, por supuesto, un cuerpo eterno. Ya nuestro corazón, nuestra mente no tendrá esa tendencia al pecado, todo eso desaparecerá. Seremos restaurados todo integral, nuestra mente, nuestro corazón. Bueno, los que ya están allí en la presencia del Señor, pues ya no tienen problema de pecado, pero usted y yo que todavía estamos en este cuerpo aquí y creemos en Cristo, si no nos cuidamos,
nuestra naturaleza pecaminosa nos puede arrastrar al pecado. Por eso debemos estar ahí, velar y orar en todo. Será hombre y mujer nuevo en el reino que Cristo mismo va a establecer en esta tierra. Dice, y reinarán con él 1000 años. Vamos a mirar, años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, pero no hablaríamos algo del milenio, ni miraríamos algo de ese tiempo de 1000 años. Alguien ha dicho que es la edad de oro, el anhelo de los hombres de un gobernante justo, de un gobernante en equidad, de un gobernante, como dije, en justicia, en derecho, sin violación de nada, de los derechos de humanos, como dicen por ahí. Pero hoy los gobernantes predican de los derechos humanos y sus argumentos en las campañas políticas son esos, pero pasan a gobernar y todo lo contrario. Todo lo contrario. Y así, hasta así está el mundo, en un desorden horrible, en un mal espantoso. Pero Cristo va a venir para ponerle orden a este asunto. Bueno, entonces yo quiero que miremos, a ver, en Zacarías 14, vamos a mirar que allí es cuando Cristo viene, trasladémonos y se da la resurrección de todos los salvos. Zacarías capítulo 14, vamos a leer en esta porción de la palabra, si nos es posible, ese es el último capítulo, al menos leer un poquitico donde se da la venida de Cristo, y ahí es donde se da la resurrección. Lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses, que vendrá con todos sus santos, fue lo mismo que enseñó Dios a través del profeta de Zacarías, que vendrá con. No dice nunca la Biblia que Cristo viene a sacar la iglesia, que viene por. Así nunca dice la Biblia. Dice entonces del verso 1, leo: he aquí el día de Jehová viene, la venida de Cristo, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para contra Jerusalén. Viene la batalla de Armagedón. Ahora, la batalla de Armagedón, muchos predicadores confunden con lo de Gog y Magog. No, lo de Gog y Magog es después del milenio, cuando se subleva como la arena del mar, incitados por el diablo muchos seres humanos. No, Armagedón es antes del milenio, cuando Cristo venga. Dice, serán sacadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, esto va a suceder cuando Cristo, previo a la venida de Cristo. Después saldrá Jehová, que es el Señor, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cristo no viene aquí a América, Cristo no viene a Norteamérica, Cristo no viene al África, ni a Europa, ni a la China. Desciendes al monte de los olivos, que está ubicado allí en Israel, ahí muy cerquita a las viejas murallas de la antigua Jerusalén, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, ahí nomás. Y el monte de los olivos se partirá ese día por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, pues de esos dos montes que se van a hacer allí y ese valle, porque el valle de los montes llegará hasta Asán. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con, lo mismo que dijo Pablo, con todos sus santos. Aquí también dice, y con él todos sus santos. Del paraíso va a traer a todos los salvos que están allí esperando la resurrección. Entonces no va a dejar a nadie allá. Eso de que va a dejar a Abraham 7 años más allá esperando y que no lo va a invitar a las bodas del Cordero, al banquete, eso no está en la Biblia. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz ni clara cuando Cristo venga, ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Mire,
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, ellas hacia el mar oriental, o sea, lo que es el mar Mediterráneo, eh, en verano y en invierno, y la otra mitad hacia el mar occidental, al Mediterráneo, y el oriental es el mar muerto, dice en verano y en invierno. El 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, el reino de Cristo, el reino milenial, como dice Isaías 9, 6 y 7, dice, y su imperio no tendrá límite. Entonces eso es así, dice. Y el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y se va a establecer un valle muy hermoso. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, Jerusalén, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lugares del rey. Muy claramente el reino de Cristo es aquí en la tierra. Este reino que dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, ni Jerusalén será, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nunca más pasará impío por la ciudad de Jerusalén, porque pretenderán, después del milenio, por la revolución que causará a Satanás, venir a Jerusalén. Dice que rodearán la ciudad, pero nunca Dios permitirá que entren allí. Descenderá fuego del cielo y los matará. Esto después del milenio. Dice, ¿hasta dónde leí? Hasta el verso 11, el 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, con la espada del Señor. Es decir, que estando parados se va a derretir el cuerpo, va a quedar el solo esqueleto, se les va a derretir la lengua en la boca, los ojos en sus cuencas. La carne se va a derretir. Algunos dicen que eso es efecto de la bomba de hidrógeno, como sea, pero va a ser por la espada del Señor. Mire, toda esa gente que va a ir al valle de Josafat, convocados por el anticristo, van a morir así, mire. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Van a derretir ahí vivitos. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. La boca del Señor ordenará, dice, y habrá, y trabará cada uno de la mano de su compañero, se matarán unos a otros, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, los judíos que están allí. Se van a levantar en el momento cuando vean el asunto de que Cristo está destruyendo a todos sus enemigos. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Ahí dice oro y plata, ropas de vestir de los sirios, de los asirios, de los iraníes, de los iraquíes, de los egipcios, de los jordanos, de los libaneses, de los turcos, de todos, de los árabes. Dice, mire, plata y oro y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga esa de que se derriten sobre los caballos y los camellos que estén por allí en esos campamentos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos, se van a derretir también. Dice el 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, la gente que se va a quedar en la tierra, que van a pasar allí, dice que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era el recordatorio de los 40 años que habitaron en tabernáculos allá en el desierto. También el final de la cosecha de los granos, que era en el 7º mes, que duraban 8 días desde el día 15 del 7º mes hasta el 22, una fiesta que mataban muchos animales, que el pueblo de Israel se regocijaba, comían delante de su Dios. Pues va a ser, mire, cada año la fiesta de los tabernáculos, hay una fiesta delante del Señor.
Dice, en el tiempo del milenio esto, dice, y si la familia de Egipto no subiere, yo me adelanté, el 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar allí al Señor, al Rey de reyes y Señor de señores, dice Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si alguna nación no va allí, una representación, dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Mire que es aquí en la tierra, lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mire, eso en el tiempo del reino. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. En el tiempo del milenio, todo estará dedicado a Dios, aún las campanillas de los caballos, de los camellos, bueno, de los vehículos que haya. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Mire todo esto, que es un vislumbre, un panorama del tiempo del milenio con Cristo mismo gobernando la tierra. En Isaías 11, que lo leímos en alguna charla pasada, de pronto no en este sentido de lo que va a ser en el tiempo del milenio, yo quiero que miremos. No tenemos afán y a veces de una sola pasadita no se nos quedan muchas cosas. Pues miremos lo que dice el Señor a través del profeta Isaías en su capítulo 11. Vamos a leer allí por lo menos desde el verso 1 hasta el 16. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el Señor Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús, hijo de David. Bueno, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Señor Jesús. Sobre él vino el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, hablando de Cristo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Lo que dice ella, regirá con vara de hierro, con su espada, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Se van a derretir, por lo menos, mira, ahí ya miramos eso. Y será la justicia cinto de sus lomos, rey de justicia. Dice, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Rey fiel, santo, fiel al derecho, a lo correcto. Dice en el 6, mire lo que va a pasar, morará el lobo con el cordero. Esto nos habla de una paz total, aún en medio del reino animal. No habrá más devoradores, más depredadores de un animal contra el otro, no. El leopardo y el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Imagínense, el león ya no comerá más carne, y un niño los pastoreará. Esto nos habla de una paz que vendrá sobre toda la tierra. Dice, la vaca y la osa pasarán juntas, comerán pasto allí, y no se comerá la osa a la vaca, ni ésta le tendrá temor. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Mire lo que va a suceder en el milenio. Una paz, una bendición. Toda la tierra yo digo que será como un parque hermoso, lleno de paz. Como dice allí Isaías en el capítulo 4, no se adiestrarán más para la guerra, no habrán más armas para la guerra. Dice el 8, y el niño de pecho jugará sobre la
cueva de la serpiente. Áspida es una serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Y esta no lo va a morder, ¿no? La imagen del Señor ahí. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte de él es pues toda esta tierra. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Precisamente por el desconocimiento de quién es Dios, el desconocimiento de Dios y sus leyes, mira toda esta tragedia que vive la humanidad. Cosa terrible, tragedia que la genera el mismo hombre por no tener conocimiento de Dios, por no tener temor a Dios. Todas estas tragedias de todos los males que se causa el hombre a sí mismo, a ese prójimo, daña a otro prójimo, a otro ser humano. ¡Uy, cosa terrible! Una tragedia. Pero Cristo viene para terminar con esa tragedia y establecer un reino de mucha bendición, de mucha justicia, donde vamos leyendo. El 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, el Salvador para todos los hombres, para todas las naciones, que dice, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa allí. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam. Todos serán lo de las famosas 10 tribus perdidas reunidos otra vez allí. Elam, Sinar, Amá, todas estas partes seguramente contienen hebreos. Y en las costas del mar. Aquí en Colombia hay hebreos. Se dice que el pueblo antioqueño es descendiente de los judíos. Porque por el 1400 para acá, cuando la persecución española contra los judíos sefardíes, que los expulsaron de España en la época de Cristóbal Colón, algunos vinieron a dar aquí a América. Se dice que Belalcázar dejó 6 familias judías en el Valle de Aburrá, donde hoy está la ciudad de Medellín. Bueno, dice, y donde voy leyendo, el 13, el 12 lo vuelvo a leer, y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. ¿Cuál es la envidia de Efraín? Pues que el reino del norte, que tuvo capital Samaria, que allí estuvo muchos reyes enemigos de los del sur y muchas veces se enfrascaron en guerra, 10 tribus del norte contra las 2 del sur encabezada por Judá. Eso se va a acabar. La vez pasada el Señor le dijo al profeta que juntara 2 palos y hiciera uno solo, Dios va a hacer una sola nación otra vez. Dice en aquel tiempo, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá de Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, y les servirán. Y los hijos de Amón los obedecerán. Sucederá que, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. No sé lo que se conoce allí como el Mar Rojo, o donde está el canal del Suez, dice, porque ahí no pasaron los hebreos, pasaron fue por el brazo oriental, mirando el mapa de norte a sur, por ahí fue el paso del Mar Rojo. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, aquellas deltas donde desemboca el río Nilo sobre el Mediterráneo. Eso dice que se va a secar, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, todo eso de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, que pasaron por
tierra seca. Entonces, mire, todo esto es lo que se vislumbra para, aquí estamos leyendo, para el comienzo del reino de Cristo, pero va a ser algo maravilloso. Así que, hermanos, confianza en el Señor, alegría porque Él viene pronto. Pronto pasará esta noche negra, esta noche terrible que es una zozobra. Ahorita un hermano por allá del sur me decía, ahora aquí en la Boyacá, para el lado de Urme, la gente se rebotó con palos, con piedras, con llantas, no dejan pasar a nadie, ni entrar comida de ninguna parte, ni ir para allá. Eso hay una rapiña y esta situación va a generar unos desmanes, rapiñas, altos, tumultos. Esto va a ser cosa terrible lo que va a generar esta cuarentena. La gente no va a aguantar muchas situaciones terribles. Dios nos ayude, pero Dios, pues en su misericordia, ayudará a su pueblo. Pero el acontecimiento más glorioso es la manifestación de Cristo desde su trono. Se hará manifiesto aquí sobre la tierra para ponerle orden a este caos tan espantoso que hay sobre la tierra. Le quitará el imperio a Satanás, la octava bestia que estará allí con el anticristo y el falso profeta. Eso será destruido ahí cuando Cristo venga. Entonces, miramos todo esto del milenio. Y nos quedan como 10 minuticos. Entonces yo quisiera leer otra vez allí del capítulo 20 de Apocalipsis, porque como estamos hablando de la resurrección, bueno, aquí ya todo esto ha pasado. Estaba mirando el tiempo del milenio a grandes zancadas, por decir así. Entonces vamos a mirar allí en el Apocalipsis de nuevo y leamos lo del milenio. Leímos hasta el capítulo, hasta el verso 7, pues continuemos ahí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, lo que acabamos de mirar aquí así a vuelo de pájaro, el gobierno de Cristo de 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, del pozo del abismo, que estaba atado con una cadena, un ángel lo prendió y lo amarró allí, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, por toda la tierra. 4 vientos, también utiliza esa palabra el Señor. 4 puntos cardinales, hoy así los llamamos. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y ahí dice a God y a Magog, por decir a todas las naciones, a fin de reunirlos para la batalla. Pues no va a haber batalla, sino que dice así, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora sí, algunos hablan que de la batalla de God y Magog y unos confunden con Armagedón. No, Armagedón, dije, es cuando Cristo venga, resuciten todos los muertos, destruya a los impíos, ese es Armagedón. Y después del milenio es lo de God y Magog, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, que es allí Jerusalén, donde Cristo tiene el centro de su gobierno. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo, o sea que no hubo ninguna batalla. Se vinieron a destruir en su pensamiento quizá la ciudad de Jerusalén, a tomarla, a matar, pero no, Dios no les va a permitir eso, y descendió del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados estas criaturas día y noche por los siglos de los siglos. Ahí, en ese momento, lo que decía la vez pasada, la tierra va a sufrir una transformación. Los árboles, las plantas, los animales, todo. Los hombres que hayan pasado, porque parece que la tercera parte es la que va a pasar al milenio, así, sin ser transformados, que seremos sobre ellos reyes y sacerdotes. En esto no hay mucha claridad, no estamos diciendo que es la última palabra, pero parece ser así, que la tercera parte, según Zacarías, quedará la tercera parte del tiempo de la tribulación. Vemos esa partecita y verá qué es lo que dice Zacarías 13:14. Devolvámonos un poco porque, mire, Zacarías, es que la palabra tiene un engranaje muy tremendo. Vino a la mente mía ese texto, 13:8, creo que es. Del 7 en adelante dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío.
contra el Señor Jesús, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, no hay mucha comprensión en esto ahí, pero se refiere a Cristo. Dice el 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Según las estadísticas, actualmente somos 7.500 millones de gente sobre el planeta Tierra. Si dividimos eso en 3, para tomar 2/3 partes, sería 2.500, 2.500 y 2.500. Y las 2/3 partes serían 5.000 millones de gente que va a morir en el tiempo de la tribulación. De este último tiempo que está por empezar. Dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Gente que no cree en el Señor, mas la 1/3 parte de ella hará el Señor que queden. Dice, mas la 1/3 quedará en ella, en la tierra. Y meteré en fuego a la 1/3 parte, a esos 2.500 no más que queden sobre la tierra, y los fundiré como se funde la plata. La plata se funde para sacarle la escoria. Y los probaré como se prueba el oro para que brille, que quede limpio. Él invocará mi nombre, esa 1/3 parte, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, toda esa 1/3 parte que quede, Jehová es mi Dios. Parece que ese es el pueblo que pasa a ser parte del milenio. Entonces, mire todo esto que está en la Biblia. Entonces, amados hermanos y amigos, lo que viene es algo glorioso, como dice el Señor en Ezequiel. El Señor no ha abandonado la tierra ni la va a abandonar, ni va a abandonar a esta criatura que ha hecho a imagen y semejanza de Él, el ser humano. No, Él nos ama, Él nos quiere, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Hermanos, tengamos confianza. Usted quizás estará pensando, Cristo dijo, no os preocupéis por qué vestiréis, dónde habitaréis, ni qué comeréis. Deje que cada día tiene su propio afán. Mañana comeremos, en 6 meses comeremos, y así, si estamos aquí todavía, no hemos muerto. Bueno, pero confianza en el Señor, amados hermanos. Y usted, amigo, si no confía en el Señor todavía, para salvación, en primer lugar, salvación de su alma, ponga su confianza en Cristo. Ahí al lado suyo debe haber algún hermano que ese hermano le puede guiar en una oración de fe, de arrepentimiento, chiquitica puede que sea esa oración pequeñita, pero eso vale. Mire que el ladrón no le dijo mucho a Cristo, simplemente le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, y eso le bastó para que Jesús le respondiera, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, haga una oración allí pequeña y arrepiéntase y conviértase al Señor, y allá en cualquier parte del mundo, aquí de Colombia, del país, de la ciudad, debe haber alguna congregación cristiana, arranque para allá. Hable con el pastor, dígame, enséñeme la doctrina, me aparto del pecado, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, que el Señor manda y los que creemos ya en Cristo, pues afirmémonos. Si usted es uno de los que está allí al lado de los hermanos de la comunidad cristiana bíblica misionera, amigo, le esperamos si el Señor permite que se abra el templo en unos días. No lo sabemos. ¿Qué tal nunca más se vuelvan a abrir los templos aquí en la tierra y comience otra situación muy diferente? Eso no lo sabemos. Puede que estamos esperando los pastores que se permita abrir los templos. Muchos hermanos están esperando eso, pero no lo sabemos. No podemos afirmar, se van a abrir los templos. O puede que se abran unos pocos u otros no. Eso no lo sabemos. Dios lo sabe, pero confiemos en el Señor, que Él es el Todopoderoso. Como yo le digo a la gente, lo más seguro es confiar en el Señor. Así que no confíe en sí mismo, no confíe en el hombre, confíe en el Señor, que el Señor se agrada de aquellos que confían en Él. Él hace milagros con los que confían en Él. Conmigo el Señor lo ha hecho. A mí el Señor me ha librado de que me maten muchas veces, y me han hecho tirados para matarme y me han querido coger para matarme, y no lo ha permitido el Señor. Hasta invisible en alguna oportunidad me hizo el Señor con un grupo de pastores y hermanos.
Así que, confiando en el Señor, así con una fe sencilla, quizá tan pequeñita como un grano de mostaza, pero con eso basta, que el Señor hace lo demás. Entonces, amados hermanos y amigos, confianza en el Señor. Vamos a darle gracias. Estamos mucho, hice como una especie de repaso, pero yo quería hablar algo del tiempo del milenio, que va a ser un tiempo muy bonito. Démosle gracias al Señor, Padre eterno, Padre santo, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo porque me has permitido compartir tu palabra. Que esta palabra no caiga en terreno, no sea fértil, sino en terreno fértil para que dé fruto en aquellos que oyen tu palabra, fruto de arrepentimiento y conversión a ti para vida eterna. Señor, bendice a cada pastor que está sobre la tierra de las distintas congregaciones, a cada líder, a cada hermano. Bendícelos con fuerzas y confianza en ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a todos tus hijos sobre este planeta Tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Padre, porque tú nos oyes. Gracias, Señor. Amén y amén. Mañana continuamos. Que el Señor les bendiga.